Ok, recording in progress. Ok. Todos contentos. Empezó la grabación. Lo que no empieza es la clase. No, porque ya llegaron los dos que estábamos, bueno, los dos que yo sabía que iban a venir. Ah, muy bien, qué bueno. Y precisamente uno es Eugenio y otro es Eleonora que va a pelear la misa de mañana. Muy bien. Lo que Bueno, sucede es que no se escucha bien la Eucaristía, han tenido problemas de yo no sé qué diablos, porque antes nada pero más no escuchábamos los cantos, pero te sí, escuchábamos muy bien las voces. sí, Y y las ahora, dos ahora pasadas evolucionó no. diferente. Ahora escuchan la pura música y a mí no. Ujú. Pero esperemos que mañana se corrija. Muy bien, esperemos que sí. Les voy a compartir como se suelo hacerlo, la guía, ¿sale? Sí, Buenos días. buenos días. Buenos días, como tardes. Tardes. Entonces, estamos empezando, ¿sale? Sí, Sale. Eugenia, ya estamos grabando, gracias. Hoy, después de reflexionar un poco conmigo mismo y con los planes de lo que estoy haciendo, me parece muy oportuno que pongamos en claro cómo el acercamiento a la Biblia, la manera de interpretar la Biblia, después de mucho tiempo de trabajos y de estudio, ha llegado a una conclusión que es la que yo quiero volver a insistir. La conclusión es clarísima. Para interpretar la Biblia es necesario tener métodos y acercamientos. La diferencia entre el método y el acercamiento no es de orden valorativo, ¿eh? No es que el método sea mejor que un acercamiento. Lo que es muy importante saber es que para que un método funcione, supone un acercamiento. Nadie se acerca neutralmente a la Biblia, ¿eh? Nadie, nadie. Ese cuentito barato de hacer algo neutral, sin prejuicios y sin subjetividad a la Biblia es falso. El hombre, cuando se acerca a un texto, así sea la Biblia o un texto de Nabucodonosor, de Hammurabi, de Benito Juárez en México, o un texto de Octavio Paz, o un texto de María Zambrano, o de que ustedes quieran, cuando se acerca un texto, uno lleva su historia, su subjetividad, sus traumas psicológicos, etcétera. Entonces, ningún método es neutral. Todos los métodos tienen un acercamiento. Y del otro lado también, para que un acercamiento sea realmente un acercamiento, supone una metodología objetiva. No puedes suponer cualquier cosa. Tienes que probar que lo que tú estás diciendo, porque te late que eso tiene que ver desde la perspectiva psicológica, sociológica, sería bonito, sería así, sería así. Ay, qué bonito dice aquí la palabra de Dios. Todos esos acercamientos que son más subjetivos solo son posibles si metodológicamente tienen una base objetiva. Entonces, en breve, la metodología y los acercamientos para interpretar a la Biblia se requieren el uno al otro. Lo necesario es ser conscientes del método que usamos y del acercamiento que tenemos. Eso es lo más importante, ser conscientes, porque no podemos pretender jugar el juego del objetivismo y decir, aquí la Biblia dice en este número tal del verbo tal, con cierta objetividad que es imposible. No se puede, no se puede.
No se puede pretender eso porque no estamos hablando de garbanzos y manzanas. No, no, no. O sea, no estamos hablando de eso. Acercarse a un texto, también textos que no sean bíblicos, requieren una metodología objetiva, pero también suponen un acercamiento subjetivo. Este pleito entre la objetividad del método y la subjetividad del acercamiento es el eterno pleito que actualmente se está debatiendo en todos los campos. Ustedes pueden leer autores de la talla de José María Castillo o de los grandes autores actuales que tienen un acercamiento muy, muy, muy hermoso a la Biblia, pero a veces pueden decir cosas que metodológicamente no se pueden sustentar. Y a veces también gente que tiene una metodología aparentemente muy objetiva rechaza cualquier otro acercamiento de modo subjetivo. Por eso, el pleito que tratamos hoy, que yo quiero decir para que quede claro de una vez por todas, es que la metodología objetiva y los acercamientos se requieren el uno al otro. No hay método objetivo sin acercamiento subjetivo. Ok, por eso resumo brevemente. Como ustedes ya lo trataron conmigo, ¿no? Muy importante, todo parte de la revelación. La Biblia, suponemos nosotros, es uno de los instrumentos de la revelación de quién, no de qué. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho claramente que la revelación, Dios se revela a sí mismo. La revelación es personal. ¿Se acuerdan aquel texto famosísimo del capítulo 1 de la Dei Verbum, ¿no? Del documento oficial, Constitución Apostólica sobre la Divina Revelación. Dios se revela a sí mismo y a su voluntad. Los cristianos no buscamos en la Biblia, ni en la historia, ni en nada que no sea una autorrevelación. Eso es muy importante porque a veces uno se queda con la idea de que Dios revela dogmas, Dios revela verdades, Dios revela obligaciones, Dios revela lo que se hace, lo que no se hace, Dios revela un código moral, Dios revela las condiciones para ir al cielo. No, 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 no. O sea, Dios no revela algo, se revela a sí mismo. Se revela a sí mismo. No sé si está esperando a alguien, déjeme ver, porque probablemente alguien esté esperando. Yo estoy aquí bien, bien contento. No. Okay. Seguimos entonces. Si es así, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo revela Dios? Dios se revela a sí mismo a través de hechos y palabras. Hechos y palabras. ¿Por qué insisto en esto? Porque no dice la Biblia, ¿eh? Ustedes saben que nosotros en la Iglesia Católico Cristiano Romana decimos que Dios se revela a través de la palabra y la tradición, que la tradición que incluye la creación y todo lo que pasa en el mundo ya es palabra de Dios. Ya Dios se revela en los acontecimientos que los hombres vivimos, padecemos, gozamos en la vida. Dios no se revela solamente a través de un libro. Sí, en el libro ha quedado codificado algo muy importante, pero no somos esclavos solamente del libro para saber lo que Dios dice. También nos apegamos a lo que Dios ha hablado a través de la historia de cada de las personas de la creación. Por eso, importante, ¿para qué Dios se revela? Como ustedes lo leyeron, si no se los repito, según el documento oficial, en este caso del dogma, en la Iglesia Católica, Dios se revela para dar a conocer el misterio de su voluntad. Y su voluntad es que todos los hombres se salven. Entonces, la revelación, ¿quién se revela? No qué revela.
¿Cuál es el contenido de la revelación? Una persona, Dios, en Jesucristo. ¿Cómo se revela? A través de las acciones y las palabras que suceden. ¿Para qué? Para darnos a conocer que nos quiere salvar. Seguimos. Ya esto lo habíamos visto. Solamente estoy tratando de sintetizar. En ese sentido, en la iglesia nuestra, nosotros sostenemos que esa plenitud de la revelación, Dios se revela a sí mismo en Cristo para darnos a conocer el misterio de su voluntad a través de las palabras y las obras de Cristo. Por eso, aplicando lo que decíamos hace rato, ¿quién se revela? Dios en Cristo. ¿Cómo se revela? En las obras y palabras de Cristo. ¿Para qué se revela? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad, que es salvarnos. De ahí entonces que nosotros tenemos como ley primera para entender la revelación, que no solamente son las palabras ni solamente las obras, sino que van intrínsecamente unidas y que por eso es importantísimo volver a aclarar. Inspiración. Que un libro está inspirado no quiere decir que sea mágico. Que un libro está inspirado, que el Evangelio según San Marcos está inspirado, no quiere decir que sea mágico. Quiere decir que por la historia y por lo que nosotros hemos vivido con ese libro, con ese documento, nosotros hemos reconocido en ese documento que Dios nos ha hablado, no en otros documentos. Sí, el budismo puede tener otros libros inspirados. Nosotros tenemos el nuestro. Nosotros entendemos que el misterio de la voluntad de Dios ha sido revelado en ciertos libros que nosotros consideramos inspirados por eso. Por eso la inspiración no está solamente en el libro. La inspiración está también en el sujeto que la escribió, que la habló, y en el sujeto que la lee. ¿Se acuerdan? La plenitud de la inspiración. Es la iglesia la que está inspirada. No es el que escribió hace muchos años solito ahí como oyendo palabras directas de Dios. No, no, no. Acuérdense que esa lectura de la famosa inspiración como un dictado, eso no es al menos lo que nosotros pensamos. La inspiración, si es inspiración, es porque nosotros hemos reconocido en ciertos libros, porque hay otros libros que hablan de algo muy parecido. Está el Qumran, están otros libros, están los evangelios apócrifos, están los libros apócrifos, están otros libros que hablan más o menos de algo muy parecido y que algunos piensan que precisamente nosotros negamos uno por afirmar a otros por conveniencia. No, simplemente nosotros como comunidad hemos escogido que estos sean los libros verdaderamente para nosotros portadores de la revelación de lo que Dios nos quiere decir. Por eso se llaman inspirados. Lo cual no quiere decir que no tengan errores. Una cosa es la inspiración, otra cosa es la inerrancia. Porque es evidente que los autores que pusieron lo que ellos creyeron que Dios les decía eran sujetos situados en el espacio y en el tiempo y pueden tener errores y de hecho lo tienen. Errores ortográficos para empezar, pero también errores de apreciación temporal, de apreciación geográfica. Si ustedes se dan cuenta y si leyeran el libro de los jueces, la cantidad de errores de geografía que hay allí, ¿verdad? Pero claro, porque el problema no era una apreciación geográfica, el problema era manifestar cómo el pueblo de Israel se fue constituyendo a la entrada a la tierra prometida, una organización conforme a la voluntad de Yahvé. Eso es lo que esperaba, ¿no? No que si estaba cerca esta ciudad de aquella, o si esta ciudad estaba amurallada de tantas murallas y de tan altas que estaban o no estaban. Eso no nos importa. Realmente lo que nos importa no es que no haya errores, porque errores los hay, sino que esos errores son con todo y todo vehículo de la revelación. A estas cosas es lo que la iglesia ha llamado canon. Este es el canon de nuestros libros. Esto es lo que nosotros consideremos los libros que son la manifestación de la voluntad de Dios en la historia del pueblo judeo cristiano.
Ese es el canon, la canonicidad. Y que va de 27 libros del Nuevo Testamento a 42 del Antiguo. Que se puede contar a veces un poquito, uno más o uno menos, dependiendo de cómo partan el libro de los salmos. Eso puede pasar así o algunas otras cosas, pero fundamentalmente es eso. Un paso más. Para interpretar la escritura, hay criterios, ¿verdad? Hay criterios. Recuerden esto que yo ya se los leí, es el número 12 de la Dei Verbum, que ustedes debieron haber leído ya muchas veces, y que nada más solamente para recordarnos criterios elementales. Y es una pena que no estén, sobre todo los que yo he captado que no les da por entender esto, pero no se puede, ellos tendrán su problema, no captan esto. Si la escritura está hecha por hombres, está hecha a la manera humana, lo cual quiere decir con faltas de ortografía, con el inconsciente afectado, con problemas de familia, con problemas económicos, etcétera. La manera humana, un humano es eso. Por eso, lo que Dios ha querido decir lo ha dicho a través de los agiógrafos. Los agiógrafos son entonces los escritores, aunque Dios sea el autor. ¿Ven? Importantísimo. Nosotros distinguimos, el autor es Dios, Él es el que se revela, pero los que escriben la revelación son los hombres, agiógrafos, escritores sagrados. Y por eso es importante, según el documento del Vaticano II, entre otras cosas, primero, atender al género literario. No es lo mismo lo que van a oír, por ejemplo, mañana en el Evangelio y en la carta a los Hechos de los Apóstoles sobre el Espíritu Santo. Ese es un texto que no cabe en un género preciso de historia. No está haciendo historia. No está haciendo historia. No, no es un género histórico. Hay que saber leerlo como un género narrativo, pero no histórico. Como también cuando uno lee las cartas de Pablo, son cartas, no son sermones, son cartas. Y así, hay que aprender a leer los géneros literarios en lo que está escrito en la Biblia para no confundirnos. Porque los hombres somos así. Los hombres, cuando hablamos, hablamos con un género literario siempre. Y esto solo es posible si no, no se puede investigar el sentido que intenta expresar el texto a través del autor, las circunstancias según la condición del tiempo y de la cultura. Por eso hay que atender cuidadosamente a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes. Si esto el que lee la Biblia no lo atiende, pues aunque diga que tiene mucha fe y aunque diga que Dios le habla, pues nomás no funciona. Si yo no, por ejemplo, les voy a decir una cosa muy bonita, bueno, muy bonita, muy elemental. Si yo no entiendo lo que en la forma de pensar del tiempo del año, esto pudo haber sido entre el 60 y el 70, cuando se escribió el Evangelio según San Lucas. Si yo no entiendo lo que quiere decir que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿qué quiere decir eso? En ese tiempo, en esa manera, no voy a entender toda la perígrafa que habla Jesús sobre los ricos no se pueden salvar. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Si no entiendo eso, no lo voy a entender. Si no entiendo también lo que en el tiempo de Jesús quiere decir que una mujer sea despedida en secreto, lo que quería hacer José con María. Si no entiendo lo que es eso, pues aunque yo sea muy católico y aunque le rece a la Virgen, no voy a entender lo que se trata. Por eso es fundamental entender que siendo que la escritura es una palabra de Dios en moldes humanos, entendamos que para entender la escritura tenemos que entender cómo los hombres de ese tiempo, cuando se escribió ese texto, entendían ellos. De otra manera, lo que se pasan son transposiciones, ¿no? Ahora, el concilio da reglas que sí son inamovibles. Más allá de los géneros literarios y de todo eso, es importantísimo
que la Biblia se interprete con el mismo espíritu que se escribió. Y la Biblia se escribió como el libro del pueblo de Dios para salvarlo. Entonces, si no se interpreta la Biblia con ese criterio, entonces no se puede interpretar, están negociando mal. Si tú de la Biblia, por ejemplo, como le pasó en el siglo XV y después en el siglo XVI mucho a los reyes católicos de España y de Portugal, si el capítulo 25 de vayan por todo el mundo y bauticen a las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Mateo, si eso lo entendieron como diciendo, vayan y oblíguenlos, vayan y destruyan las pirámides, vayan y destruyan lo que son, quemen a los que no crean, etcétera, etcétera. A ver, aquí no se interpretó la Biblia con el espíritu con la que se había escrito. La interpretaron de otra forma. Es cierto que Jesús dijo que fueran y predicaran el evangelio para todas partes y que a todos los bauticen, pero nunca dijo que hicieran eso. Bien, es una interpretación no con el espíritu de la Biblia. Es una interpretación que falseó el texto de la Biblia tratando de interpretarlo de otra forma. Por eso también, el segundo criterio es que hay que atender al contenido y a la unidad de toda la escritura. Contenido y unidad de toda la escritura. No se lee la escritura solo por un texto. Eso es uno de los graves errores que cometieron después de la Reforma Protestante y algunos todavía siguen haciéndolo. Es que aquí dice la Biblia, es que aquí dice la Biblia. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Aquí dice que, por ejemplo, es un típico caso, ¿no? Aquí dice que si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Jalazo. Ya no habría ojos en el mundo. Es que, a ver, espérate, eso lo dice allí, pero lee toda la Biblia para que leas en la unidad de la Biblia y en el contenido de la Biblia lo que significa el ojo. No significa el órgano del que tú estás pensando, significa mucho más que eso. Significa la manera como uno entra en contacto con el mundo. Más que ojo es visión. Y sí, se pueden decir muchas otras cosas, o sea, no puede, es que aquí dice que solamente se van a salvar 666,000 o los que sean. ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí en este libro que dice que es el Apocalipsis, pues mira, ahí el Apocalipsis puede decir lo que tú quieras, 144,000. Pero si no lo entiendes en el contenido de toda la escritura, donde las 12 tribus de Israel, que son 12, multiplicadas por 12 dan 144 y multiplicadas por 1000, que es la manera de decir incontables. Es como los papás que dicen en México, te he dicho 1000 veces que no llegues tarde. No dice 1000 veces, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1000. Quiere decir muchas veces, ¿no? Entonces, 12 por 12, 144. Por 1000, o sea, muchos que no se pueden contar. Y de hecho lo dice el texto después. Era una multitud tan grande que no se podían contar. Pero si tú sacas el texto solamente donde dice que son 144,000, pues no estás usando el contenido de toda la escritura y la unidad. Por eso está prácticamente, debería de estar prácticamente prohibido que se hagan interpretaciones de la Biblia a partir de un solo texto. Por eso la técnica clásica es buscar los contextos y los postextos. Y hay que tener en cuenta que otros interpretaron antes de nosotros la tradición de la iglesia. Hombre, yo no puedo llegar y pararme aquí y decir, aquí la palabra de Dios dice esto. Espérate, hay 2000 años antes de mí. Tomás de Aquino, Agustín, Newman y muchísimos otros han leído estos textos y tienen ya una forma de interpretarlo. Entonces yo tengo que conectarme con esa tradición. Y si bien es cierto que a lo mejor en su momento decían una cosa, yo puedo hacer la aplicación a mi momento de otra manera. Pero no puedo decir que la Biblia se escribió cuando yo la leí. Por eso, también al final de esto, la otra es la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que en la Biblia, cuando tú interpretas la Biblia, hay que interpretar análogamente lo que dices, por comparación, análogamente. En la Biblia hay muchas cosas, pero no todas tienen el mismo valor y se trata de tener analogía. Me explico.
No es lo mismo darle tanto valor a una parte del Evangelio según San Lucas, en donde, por ejemplo, se hable de la concepción virginal de Jesús. Es muy importante, pero análogamente tienes que entender también que hay otras verdades más importantes o medianamente más importantes que esa, como que Jesús murió y fue crucificado. Eso es más importante que si virginidad o no virginidad, de qué tipo la virginidad, que no da pues ni explicar, ¿no? O sea, hay que entender que no es lo mismo leer en la Biblia unas cosas que otras. Hay que leerlas con analogía. Y un problema muy grave de los cristianos es que por el desconocimiento que se tiene de la escritura, es que a veces se pelean por cosas que son ridículas, ¿eh? Ridículas, o sea, ridículas. Por cositas bobas de que si Jesús tuvo o no hermanos, cositas bobas de ese tipo. Si Jesús cuando se fue a los infiernos sacó a los que estaban allá y dónde los metió. A ver, espérate, son cosas muy bobas, o sea, la Biblia tiene cosas más importantes. No tienes por qué estarte desgastando la cabeza con eso cuando hay otras cosas más importantes como Jesús murió y resucitó, como Jesús por su muerte perdona tus pecados. En la analogía de la fe eso es más importante. En fin, todos estos criterios, en última instancia, están sometidos a la iglesia, ¿eh? El texto Vaticano II lo dice claramente, a la iglesia. No dice al magisterio de la iglesia, dice a la iglesia. Está sometido a los bautizados. Está sometido a los bautizados. Ese es el sentido de la fe de los fieles, el que en última instancia gobierna, ¿eh? Eso es muy importante. Eso no lo había dicho ningún concilio en la historia. El Concilio Vaticano II lo dice y lo dice bien, porque no quiere decir que vamos a ponernos todos de acuerdo a ver qué dice la Biblia. No, no, no dice eso. No dice eso. Dice que con el tiempo, en el fondo, la iglesia aprende poco a poco la verdad de la Biblia. No dice que vamos a hacer un censo para ver qué decía la palabra. Ok. Ahora miren, vamos a la parte de los métodos. Como ya lo hicimos y ya lo dije y lo vuelvo a insistir, hay dos metodologías, fundamentalmente. La metodología diacrónica, los métodos histórico-críticos, en los cuales se analiza el texto en su fase de formación, cómo llegó el texto a ser lo que es. Los primeros métodos son los históricos críticos, ¿no? O sea, que son los que funcionaron hasta 1980, yo creo, así como los únicos, en donde la cuestión era llegar al dato exacto que el texto quería dar a conocer. Entonces, aquí hubo de todo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a muchos autores, yo estoy pensando en Teilhard de Chardin y algunos otros autores, que hacían todo lo posible y más de lo que podían para tratar de decir, cuando la Biblia hablaba del primer día, del segundo día, del tercer día de la creación, estaba hablando de la primera o segunda etapa de las glaciaciones. A ese nivel llegaba. Tratando de encontrar históricamente, con esa obsesión del método histórico antiguo, de llegar a lo que pasó exactamente. Y claro, como la Biblia no se preocupa de eso, nunca dieron con eso, o sea, honestamente, o sea, es muy poco probable que podamos hacer eso. ¿Qué fue exactamente lo que pasó históricamente cuando el pueblo de Israel, que es el relato más antiguo de todo el Antiguo Testamento, 1800 años antes de Cristo, salió de Egipto? Ese texto se escribió antes que el texto del Génesis, ¿eh? Texto del Génesis del siglo VI. Pero ya hacia 1250 ya existía unos textos que hablaban de la... y vaya que aquí empieza el problema, porque hay unos textos hablan de la huida, ¿eh? De la huida, de unos
señores de unas tribus que vivían en Egipto y eran trabajadores que salieron de Egipto huyendo. Hay otros textos que dicen que los echaron. Entonces, la Biblia dice que fue Moisés que se enojó porque los trataron mal y entonces organizó la liberación y Dios le ayudó a través de unas plagas y luego pasaron el Mar Rojo y la. Cosa que yo supongo que usted, si no lo conocen por la Biblia, por lo menos por las películas lo conocen. Pregunta el método histórico crítico, ¿qué es exactamente lo que pasó? Pues hay de todo, hay de todo. O sea, históricamente, que fue una huida, que los echaron, ambas son posibles, ambas son posibles. Que pasaron por el agua, por el medio del mar, también es posible. Porque sabemos que ese mar, que además está en un talud muy bajo en el continente, a veces se seca una parte y puede uno pasar a pie, como otros mares, ¿eh? Como las ballenas que van a una parte en el norte de México. El mar se hace desierto y se puede pasar caminando. Y también hay unas golondrinas, unos pájaros que yendo por esa parte del desierto se cansan y se caen y ya se los comieron. Les dio a comer pan del cielo, etcétera, y etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas tienen muchas explicaciones históricas, pero el punto del método histórico crítico, y por eso explotó, ¿eh? Hoy yo no creo que alguien haga un método histórico crítico pensando realmente llegar a un punto de verdad histórica, como lo pretenden. Porque para llegar a eso, habría que tener un testigo oficial. No lo hay. No lo hay. Pero eso no es tan grave. El problema de esto, como decía Martin Heidegger, es que nos hemos hecho una imagen extraña de la historia y le pedimos a la historia más de lo que puede dar. Porque, queridos amigos, lo histórico, lo que pasa en el tiempo y en el espacio sucede una vez y no más. Esto que está pasando en este momento y con métodos audiovisuales, telemáticos, grabados incluso, esto que está pasando no vuelve a pasar. Pasa una vez y para siempre. Lo que queda después es cómo usted lo platique. Pero como hay muchos que lo vieron, lo platicarán de diferente manera. Claro, porque los hechos son irrepetibles, los hechos son irrepetibles y de por eso los seres humanos tendrían que llegar al grado de conciencia, decía Heidegger, y con eso yo estoy totalmente de acuerdo. Después también Paul Ricoeur escribió un famoso libro, Memoria, Historia y Olvido, donde trata esta cuestión. Dado que los hechos históricos que nos constituyen son tan frágiles que pasan solo una vez, más vale aprovecharlos, porque no se repiten, no se repiten. Vendrá otro, vendrá otra clase, vendrá otra cosa. Yo mismo diré, hasta esto mismo lo explicaré de otra forma. Pero el inconsciente de las personas, la edad de las personas, la enfermedad de las personas, el carácter de las personas, lo que les haya pasado hace un rato a las personas, condicionará la explicación de lo que yo voy a explicar de esto. Entonces, llegar al dato objetivo de lo que pasó en ese momento, tendríamos que haber estado ahí. Y aún así, si en este momento yo me encuentro a Moisés que me platica lo que dice él que pasó, yo tendría que decir, me lo platica a su manera. Que lo pregunten al faraón, él lo va a preguntar de otra manera, ¿eh? El faraón lo va a platicar de otra manera.
O sea, el punto al que quiero llegar es que pretender un acercamiento a todo, no solamente a la Biblia, desde el punto de vista histórico crítico, es prácticamente una ilusión. Eso lo dice Schleiermacher. Schleiermacher escribió bastante de esto sobre la teoría de la interpretación histórica y él dice una cosa, es la ilusión de las ilusiones, porque los hechos históricos pasan una vez e incluso al que le pasó no le pasa igual. Piénselo usted, piense en su vida, piense en lo que le ha pasado y verá que a punta de años después usted lo ve de otra forma y lo platicará de otra forma. O sea, tener el hecho histórico neutral, congelado, sin subjetividad, es imposible. Es imposible. Por eso, la misma metodología avanzó. Y una de las formas que me llegó a entenderse es a través de la historia de las formas. ¿Qué dijeron? Entonces, no vamos a buscar el hecho histórico porque no lo podemos encontrar, porque ya no podemos. Tendríamos que regresarnos a ese tiempo y no vamos a poder regresarnos porque no tenemos ninguna máquina del tiempo para hacerlo. Entonces, lo más que podemos hacer es ver la forma como lo escribieron los géneros literarios, la manera como lo escribieron, estudiar es la historia de cómo esos textos lo escribieron para llegar un poquito más o menos a los hechos históricos, ¿verdad? Y miren, Eso, eso es una segunda etapa. Son los años 1980-90, ya con la grande Gracemas y todos estos que construyeron una nueva forma de acercarse a la Biblia. Más que estar aferrados al hecho histórico, vamos a ver la manera como nos lo platicaron, para tratar de ver qué es lo que está detrás de lo que nos platicaron. Entonces, bueno, esto es una leyenda, esto es una parábola, esto es una comparación, esto es un apocalipsis. Entonces, no quieren decir exactamente que pasó así, quieren decir que más o menos puede decirse que es así. Entonces, llegó a la historia de las formas, a la historia de los géneros literarios. Eso fue la segunda etapa de la metodología diacrónica. Al final, se dieron cuenta que los géneros literarios cambiaban con el tiempo. Y cambiaban con el tiempo porque obviamente la forma de decir cuando se escribió, por ejemplo, el relato del siervo de Yahvé, de los dos relatos que tenemos en Isaías, Isaías 1, Isaías 2, y el trito Isaías, desde luego, vemos que lo que se habla ahí de un hombre que había sido despreciado por todos, lleno de llagas, que por nuestras faltas había sido castigado, eso que se lee el Viernes Santo, ¿no? Y que ese hombre había sido condenado por nuestras culpas. Eso, en la historia de las formas del tiempo, era una cosa, pero cuando lo redactaron después, fue otra. Y peor, cuando después alguien en el Nuevo Testamento redactó otro libro y dijo, ese era Jesucristo, y refiriéndose a una cosa de hace muchos siglos anteriores y se la aplicaba a Jesucristo, ¿ven? Entonces, la historia de las formas tenía que ser también auspiciada, ayudada, arreglada, sino que corregida por la historia de la redacción. Se llegó a la conclusión, lo más importante no es el hecho histórico, porque no lo tenemos. Es muy importante ver cómo se dijo, la manera como dijeron el hecho histórico, pero más importante aún es cómo llegó el texto a estar como está, cómo llegó a la redacción final, porque probablemente ni pasó así, lo hicieron grande los géneros literarios, a lo mejor la leyenda lo aumentó, pero el redactor, cuando lo redactó, por algo lo redactó así y algo quería. Entonces vamos a dedicarnos a eso. Les pongo un ejemplo, que es de los más hermosos, ¿no? La multiplicación de los panes, que está en 3 evangelios, y a veces una y a veces dos. En una sobran siete canastos de pan, en otra sobran 12 canastos de pan. Marcos dice 7, otros dicen 12. Entonces son los apóstoles, 7 son los diáconos. ¿Por qué estuvo motivado el redactor a eso? ¿Por qué el redactor insiste en 7 y el otro en 12? Claro, tú te das cuenta que el redactor está tratando de escribir
dentro del grupo de los 12 apóstoles y el otro dentro de los grupos de los 7 diáconos, porque ya están fuera de Jerusalén. ¿Ven? Entonces, habrá que ver por qué el texto llegó hasta el final como está. Todo eso les llevó a una grande conclusión. Hay que dejar definitivamente aferrarnos a la historia de los textos, que es muy importante conocerla y saberla. Pero lo mejor sería analizar el texto ya como está, el resultado que tiene el texto. Entonces hablamos de los métodos sincrónicos. El resultado, el texto que tenemos está escrito así, haya lo que haya pasado, haya sido como haya sido platicado y escrito, haya sido como haya sido redactado. Este es el texto que tenemos al final. Entonces, vamos a leerlo y para interpretarlo, vamos a tratar de hacer un análisis del mismo texto, retóricamente. ¿Quién es el sujeto del texto? ¿Quiénes son los sujetos del texto? ¿Qué tiempo tiene el texto? ¿Cuándo pasó históricamente? Sino en qué tiempo se está hablando. Cuando, por ejemplo, hace un análisis, un retórico y dice, Jesús 3 días antes de su muerte fue a tal parte. No está diciendo en el año 1000 y tantos antes de... No está diciendo eso. Está diciendo 3 días antes de su muerte. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa 3 antes de su muerte? Como, ¿qué significa 3 días después de muerto? No está hablando del hecho histórico, está hablando de lo que significa retóricamente en el texto lo que Jesús hizo 3 días o 3 días después. A eso se le aumentó el método narrativo, donde la narración es lo más importante. Yo creo que el profesor José María Castillo, de quien me acuso culpable de no haber presentado su libro, él es de esta índole, él trabaja narrativamente. Porque, como él lo dice, no, el asunto no es hacer historia de nada, el asunto es narrar la historia de Jesús de Nazaret, narrar la historia del Evangelio. Y es el Evangelio lo que cuenta y no lo que no cuenta los hechos históricos que hayan pasado o no hayan pasado, porque al final del cuenta es la narración lo más importante. Entonces, él habla, y bueno, muchísimos hablan del método narrativo, que vino a ser el otro. Pero antes de todo eso, se dio una crisis, esta crisis la provocó toda la nueva semiología de Ferdinand de Saussure y algunos otros franceses que vinieron a ver, está bonito conocer los mecanismos retóricos del texto, está bonito conocer la narrativa del texto, cómo el texto se construye, se quita, se pone, 3 significa esto, 7 significa aquello, está bonito. Muy bien. Qué bonito que conozcamos el hebreo, el griego y más o menos a través de lo que significa la semántica de 7, 6, 5, 3, antes, después, arriba, abajo. Todo eso tiene un significado. Muy bien. Pero, ¿no será que se nos está olvidando algo? El texto no solamente es narrativo, el texto también tiene una intencionalidad, es semiótico. El texto se escribió no para contarse, no para halagar el oído de las personas, sino para provocar una reacción en las personas. Es lo que yo llamé la vez pasada pragma lingüístico, que es el semiótico en el fondo. O sea, el texto tiene una fuerza, el texto tiene un pragma. Uno es como esto mismo que estoy haciendo, mire, esto mismo que yo estoy haciendo, este texto, porque todo es un texto, esto que estoy haciendo es un texto oral, esto que estoy haciendo pretende una cosa. Por eso lo intento hacer de las formas como lo hago. Y tengo mecanismos, muevo la mano, muevo así, utilizo unas palabras, alzo la voz. Eso es retórica y narrativa. Pero lo más importante es que cuando yo quiero decir que esto es lo que tiene que aprenderse, que esto es lo que tengo que decir y que tienen que reaccionar a esto, eso es semiótica, pragmática. Y eso es muy importante, porque entonces uno ya no va a buscar a la Biblia si pasó o no pasó. ¿Cómo lo dijeron? ¿Quién lo dijo? Si está bonito o no bonito, si le entiendo al 6, al 7 o al 5. Todo eso es muy importante. Pero si no cuento con esto último, ¿qué quiere el texto provocar en mí? El texto queda cojo. El texto no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué se escribió? No estoy leyendo el periódico, ¿eh?
pero aún así que el periódico fuera. El que escribe en el periódico, München ganó 3-0 al Real Madrid, pretende algo. Pretende que el público sepa primero y pretende que el público se enoje o no se enoje, vote o no vote, viaje o no viaje. Eso es todo. ¿Ven? O sea, todo esto es muy importante. Todo esto para decir que los sistemas metodológicos, todos, en el último de los casos, van a depender de la tradición oral. Todos. Es por eso que hoy la metodología y la forma de interpretar la Biblia, por todos los métodos que tengamos, debe de contar con una cosa. Antes de que estuvieran escritos, fueron platicados. Como todos los textos. Como esto que estoy haciendo, antes de que haga un libro de esto, lo estoy platicando. La tradición oral. Y eso es una cosa que a veces se ha olvidado, ¿eh? Y que los métodos histórico-críticos, saliendo tanto de los textos, yendo tanto a los objetivos históricos, lo pierde de vista. Y a veces los métodos sincrónicos son más bien de este lado, ¿eh? Son más bien de este lado. Ellos precisamente, bueno, pues ¿cómo se hablaba en ese tiempo? ¿Cómo decían en ese tiempo? ¿Qué quería decir eso? La tradición oral. Entonces, para eso uno tiene que echar mano de otros textos del tiempo. Por eso la Iglesia Católica sostiene que es muy importante también conocer la literatura extrabíblica, donde se usan las mismas expresiones que Jesús usaba o que usaban otros. Que no es para nada malo leer el Qumran, ni el Evangelio según San María Magdalena, ni el Evangelio según Santo Tomás, y otros evangelios que hay por allí que no son canónicos, pero no por eso son negativos, porque precisamente gracias a ellos podemos más o menos entender, eso que Jesús decía se interpretaba así, eso que Jesús decía era asá, porque también se usa en otra parte. Entonces, la tradición oral se constituyó a partir de eso un vehículo de suma importancia. Ok. Una vez que están explotados los métodos, vamos a los acercamientos. Les decía, los métodos pretenden ser objetivos, lo son hasta donde pueden, pero no se libran de los acercamientos, porque todo autor que lee, que estudia, que interpreta la Biblia, es un sujeto situado y se acerca, por muy objetivo que sea, con toda una subjetividad que va desde su género. No es lo mismo que sea mujer o un hombre el que lee la Biblia. No es lo mismo que sea un anciano o no. No es lo mismo que sea una persona que ha leído otras Biblias, otros estudios. No es lo mismo que sea una persona del campo, que sea una persona de la ciudad, etcétera. Entonces, hay que contar con los acercamientos. Y hoy yo les tengo casi prometido, no sé si prometido, les tengo que decir cómo funciona un poco esto en la medida en que más o menos yo lo puedo hacer porque no se crean que es tan fácil. Miren, el acercamiento sociológico, Tyson, ya les voy a decir un autor de vez en cuando, ¿no? Tyson, que es para mí el mejorcito de estos, que estudia el contexto social a partir del cual están escritos los textos. Tengo aquí un texto maravillosísimo y van a ver cómo a ustedes se les quita ¿cómo se dice? Lo, lo romántico. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impida. Ay, porque de ellos es el reino de los cielos. El que sea como un niño. Ay, Jesús quería mucho a los niños, era bien buena gente. Mentira, no es así. Sí los quería, pero no es así como hay que interpretar. Miren, Tyson dice esto. Paidón, es la palabra griega para decir niño. Podía significar esclavos y en todo caso los niños carecían de derechos. Eran seres insignificantes, hasta extremadamente imaginables para nosotros. Un niño se podía abandonar, vender como esclavo y hasta tirarlo al estercolero si era un bebé. ¿Ve? Que ya no es lo mismo cuando lo dice un sociólogo. No, porque cuando no lo dice un sociólogo, uno se hace romanticismos. Pero ve cómo el acercamiento sociológico lo enriquece a uno, lo enriquece bastante, porque entonces le evita hacerse uno ideas falsas de estas.
Y eso vale para otros acercamientos. El acercamiento económico no se diga, que también es una forma muy clara. Cuando tú te acercas y te das cuenta que el dracma griego, en la medida de dinero que se daba, era verdaderamente la moneda que era la que, diríamos hoy, la canasta básica, ¿no? La canasta básica. Y que 10 dracmas equivalían al salario anual de una persona. Y que una mujer pierde una de esas monedas, según el capítulo 15 de Lucas que ustedes ya leyeron, según entiendo yo, ¿verdad que es otra cosa? ¿Ya entiende diferente? No es una coincidencia de que perdió una moneda, no, perdió un mes, que es diferente, que es diferente. ¿Ve cómo los acercamientos económicos y sociológicos también son importantes? Porque si no entendemos y nosotros lo que hacemos es transponernos a nuestra economía, pensamos cositas bonitas, pero perdemos mucho, perdemos mucho. Así no se diga, por ejemplo, el acercamiento psicológico y de psicología profunda, ¿no? De psicología profunda, mal llamada psicoanálisis, que desde luego Carlos Gustavo Jung, Françoise Dolto, para mí esta mujer francesa es la que más ha hecho esto, ¿no? Ella tiene este pequeño texto que sería bueno oírlo. Las palabras con las cuales se han contado, las frases con las cuales se han dicho, lo que dicen los evangelios, están precedidas por las leyes del inconsciente. Están escritas con el inconsciente de Jesús, de los redactores, de los primeros que escucharon. Esto es importante considerarlo, porque ¿cómo no abordar el pensamiento de un autor sin abordar su inconsciente? ¿Ven? Esto claro que nos suena a nosotros mal porque nosotros pensamos que Jesús es el alma más consciente del mundo, pero si es hombre tenía traumas conscientes, inconscientes. Entonces también un acercamiento es interesantísimo. Yo les propongo, por ejemplo, en este sentido, ustedes leyeron desde luego el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, ¿cierto? Y si no, pues ya se lo saben. Son las bodas de Caná. Son las bodas de Caná. En este texto es interesantísimo, ¿no? Es una fiesta de bodas humanas. Desde el punto de vista de la psicología profunda, ¿qué significa una boda? ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa que falte vino? No desde la perspectiva económica sociológica, también eso es importante. Pero no es cierto que la unidad entre, ¿cómo se dice? ¿Ibres? No, ibres, ibres. Borrachera, ve. Así se dice en mexicano, borrachera. Y la fiesta, ¿van unidas a ese elemento? Caná es justamente una alternativa a la fiesta. Ya no hay vino, dice la madre, ¿no? Y al vino vegetal, Jesús propone otro vino a partir del agua. Y es curioso, ¿verdad? Después en la última cena, él dirá, esta es mi sangre, tómenla. Es otra comida, es otra fiesta de despedida. Entonces ya dice más, ya dice más. Dice eso que tenemos nosotros para dejar la felicidad ver. Es interesante, miren. François Dolto tiene una frase, hay un libro que ella escribió que se llama el Evangelio al riesgo del psicoanálisis, y ella insiste mucho en una cosa que es la forma en que la mamá
María y Jesús interactúan. La tesis de ella es más o menos la siguiente. María empuja a su hijo a salir al público. Todavía no es mi hora, mamá, Jesús dice. Todavía no es mi hora. Hagan lo que les diga. Es como, ella lo llama infantemó, como un embarazo que va a dar a luz. Jesús ya no puede estar oculto. Jesús tiene que salir, tiene que nacer. María lo entrega. Tiene que nacer. Tiene que dejar de ser su niño. Tiene que nacer. ¿Ven? Esto está visto desde la perspectiva de la psicología profunda, como en el inconsciente de María y en el inconsciente de Jesús es el hijo que no quiere crecer. No quiero quedarme contigo, quiero quedarme aquí, quiero estar en casa. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No es mi fiesta, todavía no es mi hora. ¿Hora de qué? Una lectura que se sale de la órbita tanto de psicología como de narratología pensaría, es que no es su hora de hacer milagros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, si tú lees en el Evangelio según San Juan, todas las veces que Jesús habla de su hora de morir. Para esto he venido. Ha llegado la hora. Y llegada su hora expiró. Ustedes ven el Evangelio según San Juan, de principio a fin, la hora de Jesús se refiere a su muerte. Cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, está diciendo eso. Es el hijo que se rehúsa a crecer porque lo van a matar. Es la negación que tiene todo joven, todo hijo, al momento de ser él mismo, porque es un riesgo, porque es un riesgo. No tener vino, entonces significa otra cosa. No significa falta algo para cenar. Significa falta algo para que no te mueras. María en ese sentido está provocando que Jesús nazca realmente, que deje de ser su niño. Lo está provocando para que ya, enfréntate al mundo, haz lo que tienes que hacer. No ha llegado mi hora. Por eso, hacer convertir el vino, significa mucho más allá que un simple milagro de cosas. Significa aceptar la misión en la cual voy a morir. ¿Ven? La psicología profunda ayuda. El acercamiento al texto es otro, ¿ven? El acercamiento al texto es otro. Y ya de aquí se pueden decir mil y según cosas más, pero no tenemos tiempo, estoy siguiendo. Por eso, la alternativa de la teología de la liberación va en esta línea, ¿eh? Va en esta línea también. ¿Cómo leer a partir de los textos bíblicos ese ámbito de los hombres por ser liberados, por no ser esclavos, sin necesidad de ser marxistas, ¿eh? Esto sí hizo independientemente de eso. No le dejo mucho tiempo a esto porque no lo tengo y porque además este aspecto liberacionista es más conocido por todo el mundo. Pero el aspecto feminista, el acercamiento feminista, que es uno de los más preferidos, yo personalmente le he dedicado mucho tiempo, aunque no es mi preferido, le he dedicado mucho tiempo. Yo prefiero el acercamiento de Dreberman, de psicología profunda, el acercamiento de Ricoeur, de semiótica. Pero el feminista por un tiempo lo he conocido, lo he trabajado. Desde luego, Elizabeth Schula Fiorenza es la creadora de esto, la sistematizadora de esto. Después Annie Primavesi, que escribió el famoso libro del Apocalipsis al Génesis. Y muchísimas más, hay muchas otras. Pero hay uno muy bueno que es hombre, el padre José Cárdenas Payares, que escribió un libro que se llama Ternura de Dios, Ternura de Mujer. En este libro, él hace un cierto análisis desde la perspectiva feminista del Evangelio según San Lucas. Y como ya leyeron el Evangelio según San Lucas, pues no es difícil, no es difícil. No es difícil, por ejemplo, analizar que en ese capítulo 15 hay una estructura que desde el punto de vista, voy a hacerlo porque se lo merecen. Les voy a hacer el recorrido de los métodos
diacrónicos, sincrónicos, hasta el acercamiento feminista. Eso ni en un curso se lo dan. Pero yo lo voy a hacer porque yo ya lo hago y me gusta hacerlo siempre. Miren, desde la perspectiva del método histórico crítico, una mujer, no, un pastor que pierde una oveja de 100, puede existir históricamente, pero Jesús no hablaba históricamente de esto. Bueno, podía ser. Una mujer que tiene 10 dracmas y pierde uno. O un padre que tiene 2 hijos y pierde uno. Todos sabemos que la progresión está clara. 100, 1, 10, 1, 2, 1. Entonces eso es narrativa, ya eso es diacrónico, ya no es diacrónico, es sincrónico, eso es narrativa. Lucas están tratando de más o menos organizar la cosa, de tal manera que pueda pensarse desde esa perspectiva cómo lo narrativo puede ayudarnos a esclarecer. 100 ovejas que no se pierden, las pierden. El pastor las pierde. Una moneda que la pierde la mujer, la pierde ella. Una moneda no se pierde sola. 2 hijos, uno se va o se pierde. Ese sí fue solo. ¿Ven? Entonces ya Lucas de alguna manera está tratando de decir, atención, 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 atención. ¿Ven? Ya va la narratología y método sincrónico. Va la narratología ahí. Está claro la progresión. Vamos a la parte de la mujer. Es una cosa interesante que Jesús se echa un cuento aparentemente inocente, ¿no? Una parábola aparentemente inocente. La inocencia está en que hay una mujer, y ustedes, como ustedes leyeron el texto, que tiene 10 monedas, que el griego dice dracma, que como decía hace rato, no es una moneda solamente, es el precio de la canasta básica del tiempo. Pierde una. Y luego hace todo y lo contrario para encontrarla. Y como el pastor que encontró la oveja o el padre que encontró al hijo, cuando le encuentra es una fiesta, reúne a sus amigas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado esta moneda que se me había perdido. Ese es el cuentito. Muy bonito. Miren, podríamos llamar a esto desde la perspectiva eh, diacrónica, podría entenderse así. Les voy a escribir aquí, aunque no sé si pueda, porque con eso que ya, cuando uno llega a cierta edad ya no puede hacer todo. ¿A qué me refiero? A que es muy importante entender el mecanismo. ¿Qué mecanismo? El mecanismo es el siguiente, miren. Hagan de cuenta que no está esto. El mecanismo es el siguiente. Si ustedes pueden ver, se dice así. Se pierde. A. B. La busca hasta encontrarla. Cuando la encuentra, alégrense conmigo. C. Ustedes verán que viene el B de nuevo, porque la encontré. La que se había perdido. Si ustedes ven la mnemotecnia es muy clara. Es A, perdí. B, busco. C, alégrense. B, que viene a ser la B de antes, la encontré. A, la que se había perdido. Esta mnemotecnia hace pensar que en el centro A, B, C, B, A, en el centro está lo más importante. Y eso es, alégrense conmigo.
Es una mnemotecnia, eso existe en todas partes y es una pena que a veces uno no se da cuenta cómo procede el cerebro, pero el cerebro así es, el cerebro así es, el cerebro así es. El cerebro procede inconscientemente, esto es método de inconsciencia, lo procede de una forma clara. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes ven que si vamos a esto, hay una cosa de mucha importancia. La mujer está alegre y, Jesús compara la alegría de la mujer a la alegría de Dios. Hombre, comparar la alegría de Dios a la de un pastor que encontró un rebaño, una oveja del rebaño, o comparar la alegría de Dios con un padre que encontró a su hijo, paz, paz. Pero comparar la alegría de Dios a la de una mujer, al menos en la cultura del tiempo, no pasa. No pasa, no pasa. Porque una, Dios ni siquiera se puede hablar, nombrar. Dos, no puede ser mujer. Lucas entendía precisamente eso, ¿eh? Que se trata de hablar de la alegría de Dios, hay que decir que Dios es la alegría de una mujer. Eso ya es totalmente algo fuera de lo común. Por eso es de mucha importancia que decir que Jesús, al comparar a Dios con un pastor o con un papá que pierden algo, pues pasa. Pero compararlo con una mujer, solo Oseas lo hace en toda la Biblia solo Oseas lo hace. Cuando Lucas intentó ponerlo en caso de Jesús, entendió decir más todavía. Si ahora hacemos una pellizcadita al acercamiento económico, nos damos cuenta también que esta mujer, si solo tiene 10, está jodida, está pobre. Y que además se le perdió una que no tiene poco valor. Para el que tiene, sí. Pero si nomás tiene 10, pues está pobre. Está pobre. Entonces, no solo pierde una, sino que pierde mucho. No sé si se acuerdan que este hombre que se llama Lucas también escribió en el capítulo 7 que una viejita estaba en el templo y echó 2 moneditas de muy poco valor. Más o menos está pensando lo mismo Lucas. Por eso, lo que Jesús responde, porque si se dan cuenta, si lo leyeron, las 3 parábolas, las de la oveja, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, son la respuesta que Jesús hace a algo que no es una pregunta. Si ustedes leyeron el texto dice claramente al principio que los fariseos y los fariseos y los herodianos criticaban a Jesús porque se juntaba a comer con publicanos y pecadores, pero no le dijeron nada. Y Lucas dice, Jesús le respondió, como si le hubieran preguntado algo, pero no le preguntaron nada. Ese es un artificio literario en la narrativa del texto. Cuando uno lee el texto con atención, por eso les dije que la primera cosa que hace uno para interpretar la Biblia es leer el texto y tener un control del texto. Si ustedes lo leyeron con atención y si no, cuando lo lean, tengan ese control del texto. O sea, dice Lucas, Jesús respondió, o si no les preguntaron nada, ni le preguntaron nada, ¿eh? Ahí nomás dice que lo juzgaron, que dijeron, estaban escandalizados porque se sentaba a comer con publicanos y pecadores. No hubo ninguna pregunta. Pero Lucas dice, Jesús respondió, bueno, con 3 parábolas. Y al decir esta, le han reprochado a Jesús o le reprochan que se identifique con los desechos de la sociedad, con los publicanos, con los pecadores. Pero, más aún, Jesús dice, así como esa mujer se alegra, así se alegra Dios por uno solo que se arrepiente. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, lo que está haciendo Jesús es decir, si Dios lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Si Dios se alegra por esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si Dios se alegra por uno solo que se arrepiente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no me voy a juntar con ellos? ¿Por qué no voy a hablar con ellos? ¿Por qué no voy a tratar con ellos? Si Dios lo hace como una mujer lo hace. Es grandioso lo que hace Lucas, ¿eh? Jesús está amparando su conducta, está diciendo, yo hago esto, yo me junto con publicanos, con pecadores y con prostitutas, porque Dios también lo hace. Y pone el ejemplo como una mujer que perdió algo. Con su conducta en el fondo, está diciendo, antes que yo lo haga, ya lo hizo Dios. Antes que yo me preocupe por los pecadores y por los publicanos, ya lo ha hecho Dios. Y curioso, lo más atrevido de Lucas es una mujer que tiene 10 monedas. ¿Saben por qué una mujer en Israel en ese tiempo tiene monedas? No trabaja, ¿eh? No tiene monedas. Y si las ganó en la prostitución. Y si no, es porque es la madre de la casa. Y tiene las monedas de la casa para dar de comer. ¿Por qué insisto tanto? Porque en el fondo, como dice Cárdenas Payares en su libro, Ternura de Dios, ternura de mujer, está diciendo algo más o menos así. Dios es como una madre que cuando pierde una moneda para darle de comer a sus hijos, hace todo por encontrarla y se alegra cuando la encuentra. Y Jesús con eso justifica lo que él hace. Por eso yo hago lo que yo hago. Por eso precisamente. En el fondo, Jesús está tratando de decir una cosa que a mi entender es lo más bonito que se puede hacer. Eh, Dios quiere a sus hijos como una madre, no porque sean buenos o sean malos, sino porque son sus hijos. ¿Ven? Este acercamiento desde la perspectiva feminista, claro que da muchísimo, da muchísimo. Y lo chistoso es que lo haga un hombre, el padre Cárdenas, que ha trabajado muchísimo esto desde muchos años. Y creo que él tiene razón. En ese sentido, Lucas está tomando el pretexto de la mujer para decir Dios es como una mujer que es mamá, que no tiene mucho dinero y que cuando lo poco que tiene se le pierde, lo busca hasta que lo encuentra. Y si Dios es así, ¿por qué Jesús de Nazaret no va a ser lo mismo que Dios? ¿Por qué yo no voy a comer con publicanos y pecadores? ¿Por qué yo no voy a acercarme a las prostitutas? Si ya Dios lo hace como una madre que quiere a sus hijos y no descansa hasta que los encuentre. El texto lo dice maravillosamente. Y no descansa la mujer. Barre la casa, mueve los muebles y no descansa hasta que. Por eso, cuando la encuentra, hay una alegría que se comparte. Porque encontré lo que se me había perdido. La conclusión es, hay más alegría siempre en Dios por uno que se arrepiente que por muchos que no necesitan arrepentirse. Evidentemente es obvio, ¿no? Es obvio. Lucas va lejos con esto. Nada más que cuando se entiende solamente desde la perspectiva histórica, pues se entiende menos. Cuando se entiende solamente desde la perspectiva sincrónica, narrativa, es bonito, es elegante, pero si tú le das el toque del acercamiento, también es muy grande. Leer transversalmente la Biblia es lo que yo llamo hacer esto. Cuando, cuando ustedes quieran, bueno, yo lo hago porque a mí me gusta, yo cuando abro un texto bíblico, yo hago una lectura transversal. Yo parto del método diacrónico, que pudo haber sido, que pudo haber pasado, que estamos seguros, que no estamos seguros, qué texto es, qué antiguo, qué lengua le escribieron, quién lo escribió, cuándo lo escribieron, todo lo diacrónico, ¿no? El texto, cómo llegó a estar aquí. Pero luego viene la sincronía. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello?
¿En qué momento está la narración cambiada, volteada? Y qué es lo que me quiere provocar el texto? Y luego viene el acercamiento a través de uno de los sociología, la economía, la psicología, la filosofía profunda o la filosofía de la liberación o la feminista. Y entonces se hace un completo texto, ¿no? Se hace una imagen objetiva y subjetiva de todo. Eso es un punto lo más importante. Por eso termino diciéndoles que precisamente esto se oye bonito, claro, porque se hace. Lo mejor es que cada católico lo haga. Eso sería lo mejor. Que no le deleguen al clero, porque además el clero es ignorante y tampoco lo hace, al menos el clero que yo estoy acostumbrado a tratar. Es importante que las escrituras sean veneradas. Yo en mi parroquia estoy haciendo todo lo posible porque entendamos que también se le puede hincar uno al evangelio, ¿eh? Que también lo puede uno venerar, lo puede uno glorificar el evangelio. Que no solamente andamos atrás de hostias, que también son muy importantes. La presencia de Cristo en la hostia es muy importante, pero no es solo la hostia la presencia de Cristo. Por eso termino justo con esto que el Concilio Vaticano II insiste en el número 13. La Iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida. Sí, el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pan de la vida? La palabra de Dios y el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia. Yo quería esto decírselos porque, insisto yo, nosotros a veces, y por eso los protestantes cometen el error contrario tal vez, pero ellos insistieron bien en darle importancia a la escritura. Entonces ahora vemos cómo, sobre todo en Alemania, los templos, unos tienen un sagrario con el pan y otros tienen una Biblia. Hombre, Jesucristo está presente de las dos formas. Tendría que haber una sincronización de ambos elementos. Por eso hay que darle tanta importancia a la palabra que se lee, no leerla a la carrera, no leerla a lo pendejo, no leerla mal en la iglesia, sino leerla como se debe de leer, entenderla, meditarla, pensarla, orarla. Sí, después también lo linkamos a la hostia, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero es que podemos llegar al extremo de comer a medias, de comer el pan, pero no comer la palabra. Yo creo que esa es una grande, grande, grande tarea que tiene la Iglesia Católica, que yo pensé que en Europa no. Y está peor que en América Latina, créanmelo. En América Latina leen más la escritura, veneran más la escritura, tienen más símbolos religiosos en torno a la escritura que en Europa, al menos la Europa católica. Y yo sí creo que es una parte que tendría que pensar la iglesia, nosotros que somos miembros de la iglesia, tendríamos que pensarla. El sitio para venerar la Sagrada Escritura, que no es solamente venerar la hostia. Muy bien, acabé. ¿Todo bien? ¿Alguien se murió? Nadie. Todo bien, todo bien. Pero, ah, ¿Qué no, iba a decir? no. Antes de que hable alguien, miren, ¿saben qué? Una cosa es, miren, hagan de cuenta que yo no es que no deje hablar, no es que no deje hablar, ¿eh? Yo sí dejo hablar, lo que pasa es que a veces se me espantan y no hablan, pero es importante que los que quieran hablar, hablen, no se preocupen, yo tengo todo el tiempo del mundo, hablen lo que quieran, comenten, sugieran, pregunten, interroguen, contradigan lo que quieran. Dime, Eleonora. No voy a comentar ni intervenir. Quiero felicitar por mañana, muchas felicidades. Bueno, que ya hacen unas horitas para ti. Muchas felicidades por este cumpleaños. De nada, muchas gracias. Nada. A ver qué pasa. ¿Por Ya, qué? bendito sea Dios. Mañana, un día como mañana nací, a las 4:16 de la mañana. Ya en unas horitas. No, todavía le falta. Bueno, pues que te lo pases muy padre, muy festejado y te Bien, mando muchos tranquilo. abrazos. Gracias, vamos a hacer lo que se pueda, lo haremos lo mejor que podamos. Dale, felicidades.
Gracias. Y queremos pastel. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver. Sí, yo creo que sí hacemos pastel. Algo hacemos, no sé. Eh, Muy bien. si, Un si pastel no quiere. virtual hay que enviar. ¿Aquí qué? Pastel virtual hay que enviar. Ah, sí. A ver, si no hay una pregunta más de esto o alguna cosa que quisieran comentar o alguna cosa, eh, en la próxima clase ¿es el qué? ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? ¿Alguien tiene calendario? Ah, pues aquí hay, en la computadora. Sería el segundo, Ah, el 13, ¿no? No, perdón. sí, ¿él? No, el 10, sábado El 10 de 10. junio. Y yo ese día no voy a poder. Ujú. Me van a dispensar, entonces lo pasamos al cuarto. Ese día tengo una cosa muy importante y no voy a poder faltar. Entonces, la pasamos al cuarto, ¿les parece? ¿Me perdonan? Muy bien. El 24 entonces. Sí, yo el día 10 no podré. Ujú. Perdón, el 24. Yo creo que tampoco. Ah, chingado, ¿y ahora por qué? El retiro de los niños. A la madre. Entonces tampoco el 24. ¿Les parece bien que cambiemos por esta vez de sábado? Sí, está bien. Que lo hagamos no el 10, no el 10, sino el 17. El 17 sí puedo. Después del Sí, retiro de catequistas. Sí, eso es en la mañana. Ok. Está ¿Cuántas bien. cosas tengo? O sea, ya ni para dónde hacerme. Busco un lado, tengo algo. Busco para otro también. Sí, Sí, tengo retiro de catequistas, pero es en la mañana. perfecto. Entonces me agendan el 17. Y ya luego, después ya organizamos todos los otros días. Vale, solo que yo personalmente está difícil la lectura. ¿De qué? En su psicología profunda, pues sí, habría que avanzar. No más que se hace la lectura, desglosar el texto y llegar, pero a una conclusión. Falta de Sí, sí, costumbre. no, es que mira, los acercamientos y los Ujú. métodos no llegaban a conclusiones, ¿eh? Esto es muy importante. A veces hemos equivocado un poco la forma del estudio de los materiales teológicos y de los materiales religiosos. En ese sentido, yo le doy la razón a Paul Ricard, que en algún momento insistía tanto en que los textos religiosos, como la literatura también decía él, no dan respuestas, no Perdón, dan soluciones, entonces, dan inquietudes para seguir pensando y seguir siendo mejores. Por eso los acercamientos son eso que le da una gran ayuda a los métodos, porque tú te acercas y ves que la Biblia tiene para más, pero dices tú, ¿por qué yo no sé tanto? Es porque yo no sé psicología. No, pero otros saben, no hay que saber en todo. todo caso, ¿qué quiero decir? Es que está mal utilizado el término cuando se dice así. A mí me dice esto el texto. Eso sí, yo sí soy acérrimo enemigo de decir a mí me dice, porque a Ajá. mí me dice no es verdad, lo decía No, hace rato, no. ¿no? Porque cuando voy a decirlo como si yo fuera otra persona, ¿eh? Yo, ¿cómo me llamo hoy? Hoy me llamo Pancracio Filomeno. Yo, Pancracio Filomeno, a mí la palabra de Dios me dice eso. Mentira, no es a mí.
es a lo que me dijo mi mamá que yo pienso, es a lo que me dijo mi familia que yo pienso, es a lo que yo pienso en esta sociedad, es a la carrera que yo he estudiado, no es a mí. Esta idea del sujeto único, me parece que hay que corregirla. Nosotros, bueno, te lo digo más fácil. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Yo sé que vives en Alemania y que en Alemania tienen mucho este problema de la hijidad, ¿no? Como dicen aquí, o sea, yo, sujeto puro, así la hablaban, sujeto puro, trascendental. Es sujeto puro. Todos somos formados por una cultura, una tradición. Y cuando digo, a mí la palabra de Dios me dice esto, quiero decir, a mí con todo lo que yo soy, con el dolor de cabeza que tengo, con el mal genio que tengo, con la mujer que me está menstruando, con todo eso que es la persona que está, yo no sé, hay una persona, esta ¿cómo se llama? Por ahí tengo un libro, esta Anne Pimavesi. Ella escribe también interesantemente de cómo una mujer tiene etapas para comprender la Biblia que van desde está en regla, hasta tiene un hijo, hasta está en maternidad. No se interpreta igual, señores. ¿Eh? Entonces, eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo. Por eso cuando Y uno de hecho dice, el no está estado de mal, ánimo. por eso digo, cuando uno dice a mí la palabra de Dios, me dice a mí, no quiere decir a mí sujeto puro, a mí y en todo lo que significa mí, todo lo que significa yo, que es mi educación, mi origen, mi raza, mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi mamá, mis papás, todo eso, lo que estudié, lo que no estudié, lo que me faltó, las ganas que tengo de haber estudiado, todo eso soy yo. Entonces, claro, por eso a mí no me gusta que se diga, a mí la palabra me dice, porque estás diciendo una cosa que es falsa. Estás diciendo, me dice ahorita esto y a mí se me antojó. No, 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 tampoco no digas que te dice eso. Mejor siéntate, escucha la palabra de Dios con calma y verás que te dice más que eso que estás diciendo. Pero una forma fácil de salir es, no, a mí la palabra de Dios me está diciendo y esto. No, no. Eso lo que lo trabajan mucho los católicos es una manera floja de vivir, ¿eh? O sea, sentarse, a mí la palabra de Dios me dice, no, no, siéntese con calma, lea el texto, controle el texto, vea lo que dicen los sujetos, los tiempos, vea todo eso, vea si es hombre, si es mujer, cuándo fue, qué no fue, cómo dice, qué dice, y verá que le va a decir más cosas, le va a decir más cosas. El texto dice más cuando usted deja hablar el texto, cuando el cristiano deja hablar el texto. Pero si de entrada uno ya anda pensando una cosa, hace decir al texto lo que uno quiere. Y ese es el grave error que muchos católicos tienen, ¿eh? Que hacen decir al texto lo que quieren. Primero tienen, ¿dónde compruebo que la Biblia dice esto? Allá. Así no es. La Biblia es exégesis, exegeo. Se saca el sentido de la Biblia, no se le mete. In egeo. No es in nexis, es exégesis. Se saca el sentido, no se mete el sentido, no se proyecta el sentido. Porque si no, entonces le hacemos decir lo que queramos, ¿eh? Y eso vale para todos los libros, vale para la constitución política, vale para los libros de historia, vale para todos los libros. Hay que dejar hablar, hay que dejar hablar. Y vale para las personas, ¿eh? No hay que proyectar lo que nosotros les decimos, hay que dejarlas que digan las cosas. Y eso nos enriquece, lejos de empobrecernos, nos enriquece. Está mudo Eugenio ahora. Gracias, padre. De nada, Rosa. Está mudo Eugenio porque anda cumpliendo años María, no, Sara. ¿O cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la cumplidora de años? No tengo idea. Ah, Maripaz. Mari Paz. Maripaz. No, es una mujer excepcional. Lleva más de 40 años visitando la cárcel de mujeres aquí en Frankfurt. Bueno, ahora ya no puede, así que está bien. Ha sido bonita la celebración que le hemos hecho. Un reconocimiento, bueno, le hemos hecho los viejos, ¿no? Y hoy día no tengo nada que decirte porque verdaderamente me ha dejado muy contenta tu exposición, muy contento. Verdaderamente, o sea, he aprendido mucho, muchas gracias.
Yo quise hacer el síntesis general, apretar todo en un ejemplo claro. Claro. Y creo que funciona y bueno, sea para el bien de todos. No, esa explicación que has dado de la mujer que perdió el dracma, la encuentro muy amplia, muy evangélica. Sí, Entonces, sí. y entonces verdaderamente, en esta oportunidad, me retiro satisfecho, dijeron. Ok, muy bien. Gracias. Entonces el 17 seguimos. Vale, ¿Sale? ahí como siempre. Y como estamos, Muchas gracias. Gracias, hasta Que, luego. que descansen todos. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego. Adiós, padre. Gracias, adiós. gracias, Adiós. hasta luego, adiós. Buen fin de semana largo. Aquí en Eso sí, aquí sí, allá no. En México no, aquí sí. aquí en Frankfurt es largo. A todas partes es largo es en Alemania. ¿Toda parte? Bueno, menos mal que alcancé a comprar pan para todos los días. Vale, un abrazo. Ok, que descansen. Gracias. Hasta luego.